no sé si a usted le gusta admirar la naturaleza un poco, pero siempre que ve un árbol que tiene unas dimensiones por encima de lo normal es como casi digno de admirar, ¿verdad? Lo podemos ver por ese grande tronco, seguramente, esas grandes ramas, todo lo frondoso que es el árbol. Y siempre verlos, en especial en un lugar como el nuestro, donde vivimos, casi no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, pues nos admiramos, ¿verdad? Y en especial si usted va en su carro y lo va a estacionar y no quiere que esté así a la luz del sol, pues busque ese tipo de árboles, ¿verdad? Árboles bien grandote donde usted pueda encontrar esa sombra. Pero hay ciertas ocasiones en que estos árboles así tan bonitos, tan grandes, tan fuertes, se caen, terminan en el suelo y no hay como que una razón lógica por lo cual esto pasó. Pues no es que estaba lloviendo, no es que había un aire muy fuerte o algo así. No, simple y sencillamente el árbol decidió caerse, ¿verdad? Se truena y cae y rompe todo lo que hay por ahí a su alrededor. Y al hacer un análisis, la mayoría de las ocasiones en las que sucede este fenómeno, este tipo de situaciones, es porque había un problema en ese árbol. Y el problema se encontraba en las raíces de ese árbol, porque había algo que determinó que se echara a perder, que esa raíz se estuviera pudriendo. Puede ser el agua, tal vez exceso de agua, tal vez falta de agua, tal vez el suelo no era el indicado o el mejor para que ese árbol estuviera ahí, pero a final de cuentas se echa a perder esta raíz. Y el árbol, aunque puedes parecer muy bonito, por dentro ya no sirve y está podrido. Y eso es la razón que determina que ese árbol pueda caer, pueda terminar en el suelo. Un interior echado a perder, un exterior muy bonito, pero ahora ya no tiene fuerza, ya no es ese árbol majestuoso, sino que ahora se encuentra en el suelo. Y pasa algo similar con los hombres, con las personas, con el ser humano, ¿verdad? La raíz que nosotros podemos albergar en nuestro corazón de pecado termina infectando y destruyendo toda nuestra vida. La raíz de pecado en el corazón del hombre termina infectando y destruyendo toda su vida. Y el corazón es la clave de la vida en las personas, ¿verdad? Es la misma palabra de Dios nos dice que del corazón mana la vida, es lo que fortalece nuestras vidas. Pero si en el corazón del hombre se alberga el pecado, entonces empieza un problema, porque es una raíz solamente, pero esa raíz irá creciendo poco a poco. Si la raíz está podrida, pronto el árbol caerá o el hombre caerá y terminará con una vida destruida. El día de hoy haremos un análisis de esta caída. El rey David ha caído y nosotros podemos pensar que entonces se le escapó algo a nuestro soberano Dios, porque recordemos que nuestro soberano Dios está buscando exaltar a ese humilde rey. Y pensamos, bueno, entonces se equivocó Dios de la elección que él ha hecho acerca de David. ¿Qué es lo que pasó? ¿Será que este rey ya no podrá guiar a su pueblo en obediencia y en victoria? ¿Qué es lo que está pasando en la vida del rey David? Y hemos hablado ya por varios capítulos acerca de diferentes victorias que ha tenido el rey David, ¿verdad? Lo hemos visto cómo poco a poco ha ido creciendo este rey, pero no solamente gobernando, sino extendiendo su territorio, extendiendo ese brazo militar que él tenía. Y podemos preguntarnos, ¿cuál era la clave de David? Bueno, pues no es que David fuera un hombre creado en el ejército, digamos, no venía de una familia que militaba en el ejército, no, para nada, era un pastorcillo, cuidaba a las ovejas. O tal vez podríamos pensar que su éxito se debe a la
a los años que él tiene en las batallas. Y podríamos pensar que sí, pero realmente no. David no estuvo tanto tiempo en el ejército de Israel porque se convirtió en el enemigo del rey, entonces él le tocaba estar huyendo. Definitivamente esas no eran las claves del éxito de David, sino era que Dios estaba guiando la vida de este hombre y todo lo que este hombre estaba haciendo era guiado por la vida de Dios y la dependencia que David tenía para con Dios en todas las cosas que él hacía. Esa era la clave de su éxito. Pero vamos a ver en este capítulo que David parece ser que se olvida de esta parte. Parece que se olvida un poquito de la relación que él debería estar teniendo con Dios. En el versículo 1 nos dice que el año siguiente, lo que hemos visto de las victorias que ha tenido David, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo de la guerra, esto aproximadamente por la primavera, era cuando los reyes tenían este tiempo para poder salir a la guerra. Esto es por la región en la cual se encontraba Israel, sus alrededores. Recordemos que el invierno llegaba a ser muy crudo, entonces no era muy sabio que los ejércitos estuvieran afuera porque, número uno, el frío era fuerte, aparte no había tanta comida para alimentar al ejército. Entonces, esperaban hasta este tiempo de la primavera donde era más factible que ellos salieran. Entonces, los reyes convocaban a sus guerras, ¿verdad? Bueno, nosotros nos quedamos a media guerra con fulanito tal, bueno, regresemos a este punto donde estábamos y continuemos con nuestra guerra. Y recordemos que David acababa de enfrentar una guerra tanto con los amonitas, ¿verdad? Que habían levantado en contra del reino de David. Y parece que queda algo ahí pendiente que ellos tenían que estar haciendo. Y los reyes van a estas guerras. Pero David decide no ir. Él decidió no salir a cumplir con su responsabilidad. Porque una de las responsabilidades o los deberes que tenía el rey en ese entonces era liderar el ejército de su nación. Y David se siente tan cómodo que él dice, yo me puedo quedar, no hay ningún problema si yo me quedo y mando a Joab y al ejército a la guerra. Decidió quedarse, probablemente a continuar descansando, lo que nos dice el pasaje. Y esto ya es un problema. Decidir no hacer lo que nos corresponde hacer es un problema. Para David, pero para nosotros también. Porque no es que las cosas se dieron solamente, hermano. Nosotros decidimos no hacer lo que nos corresponde hacer. Y la iglesia en el día de hoy probablemente está pasando una línea ahí en la cual no está haciendo lo que debería de estar haciendo. Y aprovechamos probablemente la pandemia y todo lo que ha sucedido y hemos bajado la guardia en muchas situaciones y hemos decidido no hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, hemos evidenciado ciertas áreas en las cuales como iglesia tenemos fallas, pero también como individuos hemos bajado la guardia en ciertas cosas. No estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos pensar al igual que David. Por ejemplo, ya no necesito tanto eso de ir a la iglesia. Ahora con la modernidad, pues tenemos ahí el teléfono y la videollamada y me puedo conectar o lo puedo ver después en YouTube o puedo platicar con los hermanos o puedo ver otra iglesia de esas tantas que existen en línea. Ya no es necesario tantas estas cosas, pero sí deberíamos de estar teniendo esa vida eclesiástica, esa vida con la iglesia, cada uno de nosotros. Yo me puedo quedar aquí, no pasa nada, yo ya he hecho mis cosas, pero también en tu vida personal, probablemente también estás así.
Y no solamente hablando acerca de las cosas espirituales, por ejemplo, los jóvenes que han estado teniendo sus clases en línea, ¿verdad? Pues puedo ver una película mientras tengo ahí el Zoom. Al cabo, la maestra me está viendo, pero no está viendo lo que yo estoy viendo. Y bajamos la guardia en ese aspecto y vamos a ver consecuencias acerca de esas decisiones que nosotros estamos tomando. En la casa probablemente alguna de las hermanas puedo dejar de hacer mis responsabilidades en casa. De todos modos, nadie va a ver si la casa está sucia o está limpia, o sabes que ya estoy harta o estresada de tener a los chamacos todo el día aquí encerrados y me merezco ese descanso. Merezco dejar de hacer estas cosas y tomar ese descanso que me lo he ganado por todo el trabajo que estoy haciendo. O tal vez los hermanos, ¿verdad? En el trabajo. Dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades porque decimos un rato de platicar aquí con los amigos, con la secretaria, con los trabajadores, ¿verdad? Y nos relajamos, es que no lo merecemos. De todos modos, nadie viene a nuestra empresa tampoco, estamos todos encerrados. Y hermano, hay un peligro en dejar de hacer las cosas que nos corresponden en todas las áreas de nuestra vida. Lo vemos con David, no estamos viendo en algo espiritual, sino que él decidió dejar algo de su labor, de su responsabilidad como rey, y ahorita estaremos viendo un poco de las consecuencias que estas decisiones puede tener. No te sientas seguro de, de, de renunciar a tus responsabilidades. Recuerda, y lo vimos hace unos días, estamos librando una batalla espiritual todos los días estamos en esta batalla espiritual. Aparte, nosotros debemos de cuidar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué ha puesto Dios en tu vida que has decidido descuidar o dejarlo ahí a un ladito? Y piensa en las cosas normales de la vida, pero también piensa en lo más importante, en las cosas espirituales. ¿A qué cosas tú has decidido? Un día que no lea la Biblia no pasa nada. Un día que no esté en oración no pasa nada. Pero sí pasan cosas. Porque el versículo 2 nos dice, y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David. ¿Por qué se levantó David de su lecho? Porque no estaba en la guerra donde debería de él estar. Y David estaba ahí muy a gusto, ¿verdad? Se levantó de su lecho en la tarde, se paseaba sobre el terrado en la casa real. Estaba en una siesta en el mejor de los casos David, porque se está levantando en la tarde mientras sus soldados están luchando. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mientras sus soldados luchan, David está en la cama. Se levanta la tarde, no haya qué hacer, como decimos en el rancho, andaba pajareando, andaba a ver qué encontraba, qué hacía, se cansó de andar por su castillo, ¿verdad? Probablemente, que vamos al terrado, a ver qué ve, a ver qué hay. Y subió a perder el tiempo, probablemente, estaba de ocioso, probablemente el rey David. Recuerden que, como dice la frase, que el mejor amigo del pecado es el ocio. Cuando no tenemos nada que hacer, algo se nos va a presentar ahí en nuestra vida, ¿verdad? Y mientras David se encuentra en esta condición, David vio. David vio. Y la mujer que David ve es una mujer muy hermosa. Fíjate el énfasis que nos hace este pasaje, este versículo. Nos dice que la mujer era muy hermosa. Y aquí está el problema. Parece que David no solamente vio, sino que él él clavó su mirada en un lugar donde no debería de estar poniendo sus ojos, en una mujer probablemente casada. Y de allí en adelante, la actitud del rey cambia completamente. Ya no vamos a ver a este David dependiendo de Dios. Vamos a ver ahora actuar a este David completamente diferente.
Y el peligro de ver lo que no debemos de andar viendo es muy peligroso, especialmente hablando de ver a una mujer o ver a un hombre, porque es en ambas direcciones, hermanos y hermanas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cómo estamos viendo a personas del otro sexo, ¿verdad? Jesús nos habla acerca de esto en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto es interesante porque Jesús no nos está hablando del árbol frondoso. Jesús nos está hablando de la raíz de ese árbol, del problema que puede existir en ese árbol. Con solo mirar y codiciar a la persona ya tenemos un problema. Y parece que David, al ver a esta mujer muy hermosa, la codicia en su corazón. Crece esa raíz que estaba ahí escondida en el corazón de David. ¿Será que esta área de las mujeres, David nunca le entregó a Dios? Al menos hasta este punto no ha entregado esta área a Dios. Porque, hermano, David ha batallado con este problema, ¿verdad? Solamente tiene una esposa, al menos le conocemos como 6 o 7 esposas. Y ahora está viendo otra mujer que no es su esposa y está codiciando probablemente a esta mujer, como ha sido un tema ya recurrente. Hermano, hermana, tenemos que aclarar este punto. ¿Qué tanto cuidamos nosotros lo que estamos viendo? ¿Qué tanto cuidamos lo que estamos viendo? Porque estamos en este peligro. Podemos pensar que no pasa nada por poquito que nosotros veamos algo que no deberíamos de estar viendo. Pero lo que vemos tiene repercusiones muy grandes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso te pregunto, ¿qué tanto cuidado tú tienes con lo que estás viendo? Por ejemplo, la calle, cuando tú sales, el día que tú me digas, a la hora que tú me digas, hermanos, hay personas que están muy mal vestidas, a toda hora, en todo lugar. ¿Qué tanto cuidas tú tu vista en ese momento? Hermano y hermano, ¿qué tal los espectaculares o los anuncios que encontramos en la calle? No ponen personas como que muy tapadas y muy decentes, ¿verdad? Y hermano, aunque sea, vean esos anuncios, hay repercusiones en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tal los programas de televisión, las series o las películas que tú estás viendo? Han disfrazado la sensualidad y la sexualidad para que lo veamos como algo normal. Pero tú, creyente de Iglesia Bautista La Gracia, ¿qué tanto estás cuidando lo que tú ves en la televisión? ¿Qué tanto estás cuidando lo que ves en tus aparatos electrónicos? Porque ahí nadie te ve, nadie te está juzgando acerca de eso. Pero hermano, esto tiene una consecuencia directa en nuestra mente, en nuestro corazón. No hablemos entonces de gimnasios, centros comerciales, incluso en la iglesia también. ¿Qué tanto cuidamos lo que estamos viendo? Y la palabra de Dios habla acerca de este aspecto en ser radicales en lo que nosotros debemos estar haciendo. Job mismo nos dice que él ha hecho pacto con sus ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una vida? ¿Cómo? Es algo inaceptable, dice Job. Pero el Señor Jesús, ahí mismo donde leíamos en Mateo 5, pero ahora el versículo 29 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuida tus ojos, hermano, hermana, joven, cuida tus ojos, cuida lo que tú estás viendo, porque esto trae consecuencias. Y fíjate cómo nos dice Jesús acerca de esto. Sí trae consecuencias físicas y en nuestra vida, pero Jesús está hablando de consecuencias eternas que esto puede tener en nuestra vida. Es mejor que pierda tu miembro y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuida lo que tú estás viendo.
Pero David parece que algo se le había metido en su mente y David iba por ello. David tomó esa decisión en su mente. Ya está decidido. Entonces él manda a investigar. ¿Quién es esta mujer? Parece que toma a algunos de sus siervos y les empieza a preguntar quién es. Y ellos le contestan, le dan resolución de quién es esta mujer. Resulta que es Betsabé. Y Betsabé es hija de Eliam. Eliam es hijo de Aitofel. Y Aitofel es consejero de David. Y guarda este dato. Este dato va a ser bien importante, ¿no? Recuerden, Betsabé es la nieta de Aitofel. Y esto va a ser importante. En unos capítulos, recuerde este dato. Entonces le dicen que Betsabé es hija de Eliam y que es nieta de Aitofel, pero entonces viene otra condición que le hablan acerca de esta mujer. Le dicen, y es Betsabé, esposa de Urías Eteo. Urías ahora era parte del grupo élite de la guardia de David. Se les conocía también como los valientes de David. Pues Urías era uno de estos hombres que estaba bien comprometido de David, que incluso llegaron a ser como la escolta personal de David. Y Urías era uno de estos hombres que se encontraban muy cerca de él. Es por eso que tal vez la casa de Urías y de Betsabé se encontraba cerca del palacio, porque estaban para cuidar al rey, ¿verdad? Entonces David, al estar en su terraza, pudo ver hacia la casa de Urías y ver a su esposa. Entonces, al escuchar toda esta explicación que los siervos le dan a David, nosotros podemos pensar, bueno, la cordura llegó al rey. Es un rey que se distingue por hacer lo que Dios ha pedido para cada uno de sus siervos. Y David es obediente. ¿Y qué cree que hizo David? Versículo 4. La explicación que le acaban de dar le importó un cacahuate. David envió mensajeros y tomó a la mujer. David envió mensajeros y tomó a la mujer. No respeta que es una mujer casada, no respeta que es esposa de uno de sus hombres más valientes, no respeta lo más importante, las leyes de Dios. A él lo único que le importa es esta mujer. Y ese momento envió, la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Por si no queda claro, lo que significa esto es David tiene relaciones sexuales con Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. A David no le importaba nada, solo estar con esa mujer. El rey David cambia todo lo que Dios había prometido y todo lo que Dios había construido en su vida por unos minutos de placer. David cambió todo por unos minutos de placer. Hermano, el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Versículo 5. David dijo, no va a pasar nada. Y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy embarazada. ¿Tú creíste que no iba a pasar nada? Estoy embarazada. David omitió todo lo que Dios había hecho. Confió en su astucia. Dijo, puedo estar con esta mujer y no va a pasar nada. Y encontró las consecuencias de su pecado. Y podemos aprender entonces, la primera lección de este pasaje es que, hermano, Dios nos provee de escapatorias al pecado. David tuvo alerta tras alerta, tras alerta, tras alerta. No debes hacer, no deberías estar haciendo. Y a él no le importó, pero Dios siempre nos provee de escapatorias al pecado. Y rechazarlas tiene consecuencias. Rechazar a Dios tiene consecuencias.
Dios nos provee de esas escapatorias al pecado y rechazarlo tiene consecuencias. Y hermano, podemos ver la mano invisible de Dios brindando oportunidades a David de hacer lo correcto. Una y otra vez, él tuvo la oportunidad de poner un alto a lo que él estaba haciendo, pero David decide hacer caso omiso a estas cosas y él solamente quiere cumplir con su deseo, con lo que él quiere hacer. Ahora David está viviendo las consecuencias del pecado. Y hermano, Dios siempre nos provee a usted y a mí de esas salidas, esos escapes cuando nos encontramos frente del pecado. Probablemente hay personas a nuestro alrededor, incluso en nuestra mente vienen esos pensamientos de saber qué es lo correcto y qué es lo que está haciendo mal, pero sobre todo, hermano, usted y yo que somos creyentes y que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, que nos habla, que nos mueve a saber que eso está mal, que el pecado va en contra de los deseos de Dios, de su santidad, de lo que Él es y de lo que Él demanda para sus hijos. No trates de hacer callar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermano, es probable que usted y yo estemos abusando de ser astutos y pensamos que no nos va a pasar nada. Nosotros pensamos que podemos controlar nuestro pecado, que podemos controlar las situaciones, que nadie se va a enterar, que no habrá consecuencia y solamente nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No, es que mi pecado solo me afecta a mí. Y vamos a ver, y hemos visto que el pecado no solo afecta a la persona del pecado, sino que esa raíz empieza a crecer y empieza a contaminar todo lo que hay a su alrededor. Y así puede pasar con cada uno de nosotros. No abusemos de ser astutos e ingenuos, pensando que a nosotros no nos va a pasar. No, hermano, no somos lo suficientemente fuertes para hacerle frente al pecado. Necesitamos tener una dependencia total en todo momento acerca para con Dios. Necesitamos tener una dependencia con Dios, en especial en esos momentos de tentación, en esos momentos en los que el pecado asedia nuestras vidas. Debemos cuidar lo que hay a nuestro alrededor. No juzgues, no juegues, perdón, al astuto. Igual que Job, igual que Jesús nos enseña, necesitamos alejarnos y hacer un pacto con nosotros mismos, delante de Dios, acerca de lo que necesitamos quitar en nuestra vida. Probablemente Job tenía el mismo problema y él hace un pacto con Dios. Pero David no hace un pacto. David parece que hace un pacto con su propia astucia, pensando que las consecuencias no le van a alcanzar a él, pensando que él puede librar todo lo que puede venir a continuación, porque al final de cuentas, pues él es el rey, él controla todo lo que está pasando, se olvida de su Dios soberano, que le ha elegido a él y le ha puesto en ese lugar, no porque él se lo merezca, sino porque la gracia de Dios se ha hecho manifiesta en la vida de David. Y ahora David se encuentra con esta noticia aterradora, seguramente. Llegan los mensajeros y probablemente en un tiempo de buscar lo oscurito, donde nadie más lo escuchara, le dan el mensaje. Betsabé está embarazada. Betsabé está embarazada. ¿Qué hace David? Corre al altar y confiesa su pecado. Se da cuenta que él se ha equivocado, que su astucia no es suficiente. ¿Se ha dado cuenta que está equivocado? No. Entonces David, versículo 6, envió a decir a Joab, mándame a Urías.
necesito que me lo mandes. Ya. David manda a traer a Urías de la guerra, donde David primeramente debería de estar y no está. Y manda a traer a este hombre. Ahora, cuando se encuentra con Urías, hipócritamente pregunta por Joab, pregunta por el pueblo y pregunta por la guerra. ¿Por qué hipócritamente? Porque a David no le importaba. No mandó un mensajero para ver cómo estaba la guerra, no. Él tenía un plan ya establecido. David lo vemos nuevamente confiando en su astucia, en lo que él puede hacer. Entonces lo trae. No era el objetivo ver la guerra, era que este hombre pudiera estar en su casa. David echa a andar toda una maquinaria para resolver el problema en el cual su pecado le ha metido, sus decisiones le han metido. Bueno, y empieza esta conversación con Urías y parece que el rey es muy amable, muy cariñoso con este hombre, le da las gracias por el esfuerzo y por todo lo que están haciendo y aparte le da un premio. Porque es un rey generoso con los suyos y es un rey muy amable. Y el versículo 8 nos dice: después dijo David a Urías, bueno, ya que me has dado todo tu reporte, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Y la frase que está utilizando David, desciende a tu casa y lava tus pies, es una indicación del acto sexual con su esposa. La frase más o menos quisiera o trataría de expresar: ve y goza sexualmente con tu esposa, porque te lo mereces, porque has sido un hombre valiente que ha estado peleando en la guerra y ha regresado. Y no solamente le hace esta invitación, mandato, no sé, que el rey tiene que hacer, sino que ahora el rey muestra su generosidad para con su siervo, porque dice que le manda de la comida del rey. Entonces manda un banquete especial de comida y de bebida, seguramente para crear el ambiente perfecto, para que él pudiera sentirse a gusto, pudiera incluso tomar del vino y perdiera un poquito la razón y entonces pudiera estar con sus hijos. Y no vemos a un rey generoso, sino que vemos a un rey manipulador, que manipula todo para conseguir lo que él desea. Y cada vez nos estamos alejando más de la imagen del rey que teníamos. Y David cada vez más va en picada, cayendo y cayendo más profundo. David solamente está tratando de cubrir su pecado, tratar de salir bien librado de sus decisiones. Pero hermano, quisiera decir que tratar de cubrir nuestro pecado nunca será la solución. Podemos tratar y tratar de cubrir las cosas, pero eso nunca será la solución. Tarde o temprano encontraremos las consecuencias. Esa será, hermano, tu reacción natural. Tú querrás encubrir tu pecado. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? ¿Te acuerdas su reacción? Ellos trataron de cubrir su pecado, pero se les olvidó algo. A Dios no se le escapan esas cosas. Y Dios no ve solamente lo exterior, sino que tenemos a un Dios que lo conoce absolutamente todo. Normalmente, o seguramente siempre, no resultará de forma positiva, porque ¿qué es lo que necesitamos como conocedores de este Dios soberano y santo, hermano? Necesitamos tener esa convicción de ir ante su presencia y confesar nuestro pecado, sabiendo que no lo hacemos en nuestros méritos solamente, sino que estamos pidiendo por los méritos de Jesucristo en la cruz, y ahí radica nuestra confianza.
no en que fuimos rápido a confesar nuestro pecado, no, sino que Jesús ya ha pagado eso. Ya quedó nuestra cuenta saldada a través de su obra en la cruz. Y esa debe ser nuestra respuesta. No trates de encubrir tu pecado. Ríndete ante la cruz de Cristo. Pero adivina qué pasó. Las cosas nuevamente no salen como David las está planeando. Urías no se siente cómodo con la oferta que el rey le acaba de hacer. Y Urías está con esta lucha en su mente. ¿Cómo yo podría estar gozando con mi esposa y con todo el regalo que el rey nos ha hecho a nosotros mientras la guerra continúa? Allá es mi lugar, allá debería de estar yo. Yo no puedo hacer esto. Mas Urías, ¿qué hizo entonces? Versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no pasó nada. No descendió a su casa. Urías no fue a su casa. Y hermano, podemos aprender de Urías lealtad. Es un hombre de lealtad a su rey. Es un hombre de lealtad a su Dios. La carga de este hombre tenía en sus amigos, por sus hermanos que estaban en el campamento. Entonces, él no merecía este descanso, no merece todo lo que el rey le está ofreciendo. Y puedes ver el contraste entre Urías y David. David que dice, no, yo sí puedo descansar. Es más, yo me puedo levantar hasta la tarde. Yo puedo estar aquí acostado y no pasa nada. Yo puedo gozar de los banquetes que me permite ser rey. Pero están allá en guerra. Sí, pero yo soy el rey. Y yo estoy en mi palacio. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Urías, no, recatado sabiendo que sus hermanos están luchando. A tal punto que no puede estar ni con su esposa. Y el rey no solamente no se conforma con sus esposas, sino que en ese tiempo está buscando más placer sexual, esa plenitud que él quisiera tener. El rey dice, me lo merezco. Urías dice, no puedo ser parte de eso. Es un contraste que nos hace pensar bastante en nosotros. Versículo 10, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Imagínate cómo se pone David cuando le informan esto. Y te das cuenta, hermano, que ya no es un pecado solamente de David. Te das cuenta cómo ya fue involucrando a uno, a otro, al que le avisó quién era, al que fue y la trajo, al que ahora es espía de Urías, espía o espías, no sabemos. Entonces van y le cuentan que no se puede, que no se fue, y lo manda a traer. A ver, Urías, ¿qué está pasando? Y tiene esta conversación. ¿Por qué no te fuiste a tu casa? Que casi le está regañando, ¿verdad? O sea, ahí está tu casa, vete allá. ¿Qué te pasa? ¿Y cuál es la respuesta del día? Y esta debe ser la sorpresa para nosotros. El versículo 11, perdón, nos dice, y Urías respondió a David cuando le cuestiona, ¿por qué no se ha ido para su casa? Dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, en la batalla. Y dice Urías, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. No, Urias dice, esto es inaceptable que yo haga eso. Yo no puedo estar haciendo eso por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No, rey, esto no me corresponde a mí. No es el lugar donde yo
debo de estar. Yo debo de andar peleando con mis hermanos. Yo debo de estar en la guerra defendiendo a mi país, defendiendo a mi nación, defendiéndote a ti, rey. Y nuevamente, él le dice, yo no quiero estar ni comiendo, ni bebiendo, ni durmiendo con mi esposa, que es algo completamente natural, que él se podía estar y podía hacerlo, pero no. Él sabe que en este momento su responsabilidad, su lugar para estar es en la guerra. Y aquí tenemos otra advertencia para la vida de David, del ejemplo que este hombre le está dando, de lealtad, de sumisión a la autoridad y de sumisión a Dios. El ejemplo y el sacrificio por parte de Urías debieron abrir los ojos de David. Algo le debió de hacer clic ahí a David. Pero lamentablemente, el rey sigue en lo suyo. El rey sigue con su astucia, tratando de controlar. Entonces, él busca una y otra vez, a través de su inteligencia, ¿verdad? Solucionar las consecuencias de su pecado. Bueno, Urías no se fue. Parece que Urías me salió muy santurrón, me salió muy bueno, muy cristiano. No voy a poder convencerlo, se dice a David. Pero vamos a intentarlo nuevamente. Hagamos algo diferente. Nuevamente lo invita a comer. Y esta vez utiliza la estrategia de emborrachar a Urías. Si no es por las buenas, pues que se vaya todo borracho, ¿verdad? Y lo metemos ahí a su casa. Pero los planes de David nuevamente se ven truncados. No resulta como él quiere, aún en la porque probablemente, hermano, es probable que Urías sí terminó borracho, porque el rey se estaba esforzando, ¿verdad? Ha de haber traído su mejor vino y que se lo sirvieran, y le dijo a los siervos, miren, en cuanto la copa se esté vaciando, se la llenas otra vez, y no lo dejes respirar. Y probablemente Urías terminó borracho, pero aún en esta condición, Urías parece que es mucho más leal que el rey. Termina siendo mucho más leal que el rey David. Y él no quiere darse por vencido. No quiere darse por vencido. Quédate. Y David dijo, Urías, quédate aquí hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en aquel día y el día siguiente, y David lo invitó a comer hasta embriagarlo. Fíjate que no dice hasta que se embriagó, sino que dice hasta embriagarlo. Y él salió, ahí va Urías, salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Plan 1, fallado. Plan 2, fallado. Plan 3, fallado. O sea, ya está desesperado David. Ya está en una condición muy desesperada y no se va a dar por vencido. Porque te das cuenta que David va como en una espiral cayendo y cayendo y cayendo y cada vez va más abajo. No es como que va lento, va rápido hasta abajo. Por lo tanto, da el siguiente paso. ¿Guiado por qué? Por su astucia y tal vez por un poco de su soberbia en ese momento. Quiere resolver el problema en el cual se ha metido. Entonces, saca el papiro, saca la pluma y se decide redactar una carta para Joab, su general, que se encuentra en la guerra. ¿Y qué dice esta carta que David ha redactado? Pues le hace una petición muy particular a Joab. Dice, Joab, hay que darle muerte a Urías. Imagínate recibir esta carta de tu rey, pidiendo que asesinen a uno de los hombres
más valientes y leales del ejército. David está pidiendo que lo maten de una forma sutil y de hecho le redacta el plan. ¿Sabes qué? Mira, ponlo al frente de la guerra. Tú ya sabes dónde están los hombres más valientes de aquel ejército. Pues entonces te armas un grupito y mandas a Urias en este grupito y van hasta este punto y los pones a que se enfrenten estos, uno contra uno, y ahí que se estén dando. Y mira, cuando Urias esté al frente de la batalla, tú le pides a los demás que se alejen un poco, que se empiecen a hacer para atrás y que Urias quede solo. Y nosotros no lo matamos, lo mataron el ejército contrario. Y ni modo, son vacas que hay en el ejército, ¿verdad? Y te das cuenta cómo la raíz está creciendo cada vez más. Ya no solamente son los siervos en su casa, los que están ahí alrededor de él, sino que ahora ha involucrado en un asesinato a su general, al que está al frente del ejército. Y no solamente al general, sino que ha involucrado ahora también a estos hombres que irán a pelear con Urias y que se tendrán que retirar, porque Joab les tuvo que decir la estrategia. Tenemos que mandar a Urias primero y tenemos que nosotros retroceder. Y David no se da cuenta del daño que está haciendo a su vida, pero también a la vida de otras personas. David termina de redactar su carta. Y David sí ha reconocido algo de este Urias. Él sabe que es leal. Él sabe que no se le va a echar para atrás, que no va en contra de su rey, porque se lo ha dicho y porque David ahora lo ha visto de esa lealtad. Y ahora utiliza, fíjate esto, David utiliza la lealtad de este hombre para tomar esa carta, entregarle su sentencia de muerte y que él mismo la entregue a su verdugo. Él confía que no va a leer esa carta, porque ¿cómo le haría eso al rey? Y David utiliza eso a su favor. Debajo ha caído nuestro rey. Parece que este rey ya no está guiando al pueblo en obediencia y en victoria. Parece que ahora este rey está guiando a la nación en manipulación para su propio beneficio. Ya no está pensando en la nación, está pensando solamente en él. David se ha convertido en completamente un sinvergüenza. David está cegado por el pecado. Urias entonces ahora se va y llega con Joab y le entrega la carta que David le ha mandado. Él no sabe qué contiene esa carta y se la ha entregado a Joab. Y pasan las cosas tal y como David lo solicitó. David solicitó que se hiciera de esta forma, paso a paso. Y ahora tenemos frente de nosotros que nuestro rey, el rey que admirábamos, el rey que veíamos como que este sería el que guiaría verdaderamente a la nación, lo vemos como se convierte en un asesino. El rey David cumple su objetivo. Ha hecho cómplices ahora a sus siervos, sus generales de este asesinato. Hermano, y podemos destacar otra lección que podemos encontrar en estos oscuros versículos, y es que Dios nos provee de ejemplos de santidad a nuestro alrededor. Dios nos provee de ejemplos de santidad y de lealtad a nuestro alrededor. Y la aplicación para nosotros es que no seamos soberbios y que podamos reconocer en ellos, que podamos aprender de ellos. Dios provee de ejemplos de santidad en nuestra vida. No seas soberbio, reconoce, aprende de esto, hermano. Hay personas a nuestro alrededor que están cumpliendo los mandatos de Dios, que están viviendo esa vida piadosa, esa vida santa que como cristianos deberíamos de estar viviendo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos ese testimonio? Que tenemos una reacción muy similar a la que David tuvo en ese momento.
La primera cosa probablemente es que nosotros empezamos a criticarle. Ay, mira, ahí viene el santurrón. Este se cree mucho porque está haciendo las cosas como Dios dice. No pasa nada, no pasa nada si hacemos esto o hacemos lo otro. Pero este se cree muy santo. A este no le digas nada. O nos burlamos de estos testimonios, de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres, de estos jóvenes que Dios pone a nuestro alrededor, o los rechazamos, los queremos alejar de nuestra vida, porque no permiten que sigamos teniendo esa vida que nosotros tenemos. Y en especial, daremos ese rechazo cuando estas personas quieran hablar con nosotros acerca de nuestro pecado, de las cosas que nosotros hemos estado haciendo mal. No, no, no. Ahí sí menos, ya no queremos tener, los queremos alejar, los mandamos allá, ¿verdad?, al frente de la batalla, porque no los queremos cerca de nosotros, porque evidencian el pecado que hay en nuestro corazón, evidencian el pecado que nosotros, en el cual nosotros estamos viviendo. Y Joab ahora manda un mensaje con un mensajero más a David. Y este mensajero lleva un reporte de lo que está pasando al frente de la guerra. Joab prepara a este mensajero muy bien. Le dice, mira, vas a llegar con el rey y vas a entregarle el reporte, le dirás cómo van las situaciones y le dirás, pues, de este incidente que hubo al frente de la batalla, donde varios de nuestros hombres han muerto. Y es probable, le dice Joab, que el rey se vaya a enojar por esta situación, porque pues tal vez parezca imprudente lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero estamos por el frente de la nación y mira, cuando tú estés entregando el mensaje, si el rey se pone muy enojado y parece que va a reaccionar mal en contra de ti o incluso en contra de nosotros, te dices, sí, rey, pues fíjese que sí, nosotros la regamos, ¿verdad? Tuvimos la culpa y todo, y qué lástima. Ahí entre esos murió Urias. Estamos muy tristes. Y Joab le dice, mira, el rey va a cambiar su actitud. Tú confía, tú haces eso, tú tienes que hacer. ¿Y qué pasa? El mensajero viaja hasta el palacio, se encuentra con el rey, da este mensaje y le dice todo el reporte que está pasando allá al frente de la guerra, y probablemente él ve que el rostro del rey como que empieza a cambiar y saca el as bajo la manga. Le dice, sí, rey, también tuvimos la terrible pérdida de Urias en ese momento. Y el rostro del rey cambió. El enojo que parece que había en él probablemente ya no estaba. El rey no dice nada. Era la respuesta o el reporte que él estaba esperando. Era el reporte que él quería. Parece que David ha creído en sus mentiras. Parece que David ha pensado, piensa que su astucia está por fin dando resultados, e incluso se vuelve un poco hipócrita en lo que él va a decir a su general Joab. Mira cómo después de todo este reporte que le han dado y lo que ha dicho el mensaje, las palabras que ahora manda David, versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas y tú aliéntales. Fíjate, este David le dice, Joab, no pasa nada. Las bajas esas son gajes del oficio. Se nos mueren unos por aquí, se nos mueren otros por acá. Tú no te preocupes, hermano. David se creyó esa mentira.
no eran gajes del oficio, no era que la espada consume, es que él mandó que se hiciera eso. Y ahora quiere lavar también la culpa de su general, del actor, perdón, del asesino, el material, ¿verdad? Quiere que no se sienta tan mal, porque eso pasa, no te preocupes. David continúa en esa posición cómoda, confiado en él, no quiere ir a la guerra, aún a pesar de lo que está pasando, él decide quedarse en su palacio. Esta falta fue la que hizo caer en todo este problema, que él no fuera al lugar donde le correspondía estar en este momento. Y el problema se ha ido engrandeciendo y cada vez más grande y más grande y más grande. Y sigue con la tarea que le dice a Joab, tú sigue hasta que consigas la ciudad que yo debería de estar conquistando. Al final de esta historia, la esposa de Urías se entera que su esposo ha muerto. Al parecer ella no tenía el conocimiento de toda esta novela que estaba haciendo David y todos estos planes que él estaba llevando a cabo. Al parecer no tenía conocimiento, el pasaje no nos menciona nada al respecto. Entonces ella guarda el luto correspondiente, 7 días más o menos, según lo que manda la ley. ¿Y qué pasa al final de estos 7 días? O sea, pues ya pasó, ya no va a pasar nada, ¿verdad? Pero el versículo 27 nos dice que David no se quedó con los brazos cruzados. Y pasado el luto, o sea, pasados 7 días de la muerte de Urías, envió David y trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. ¡Wow! Parece que David lo logró. Parece que se salió con la suya, con lo que él estaba tratando de hacer. Hermano, pero Dios provee a sus hijos una guía especial y nosotros debemos de sujetarnos a esta guía que Dios nos da. Y David rechazó esa guía de Dios. Dios nos guía y para el creyente el día de hoy es Dios nos guía, a través de su palabra. Tenemos el deseo de Dios, los mandamientos de Dios para actuar como Él quiere. Y deberíamos de estar pasando tiempo en entender su palabra, en meditar su palabra y en ponerla en práctica en nuestra vida y no actuar como David, como alguien que no conocía la ley, como alguien que no conocía siquiera a Dios. Y entonces podríamos pensar, vaya, David lo hizo. No tendrá problemas con la gente que opine algo de él, porque ¿qué andaba haciendo el rey? Pues la guerra va viento en popa, por lo tanto, él sigue manteniendo su buena fama con su ejército, con las personas de allá afuera, con las demás naciones. Pues la esposa de Urías también ha logrado salir bien librada, porque si una mujer era sorprendida en adulterio, como pronto se iba a saber con Betsabé, al que estaba embarazada mientras su esposo estaba en la guerra, pues entonces ella tendría que morir, tendría que ser apedreada, pero parece que sale bien librada también de esta situación. Pero hay algo que en toda esta historia se nos olvidó, o mejor dicho, hay algo que en toda esta trama a David se le olvidó. Se saltó un pedacito, nada más se saltó. ¿Y qué le faltó a David? Bueno, ¿qué opina Dios de esto? ¿Dónde dejaste a Dios en todo esto, David? ¿Cuál sería la dirección de Dios en este punto, en esta trama, David? ¿Qué opina Dios de esto? Y hermano, encontramos a Dios en este pasaje hasta el final. La última línea nos habla acerca de Dios y nos dice la opinión de Dios acerca de lo que David estaba haciendo. Nos dice, mas esto que David
había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y este pequeño punto es el punto más importante. Y a David se le pasó. Antes que la opinión de la gente, antes que la opinión de las naciones, antes que la opinión de tus trabajadores, David debía estar ocupado y preocupado en saber qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios exige de su vida y cómo Dios ve lo que él está haciendo en este momento. Y David lo pasó por alto. A David parece ser que en este punto no le importa lo que Dios tiene que decir o cómo le parezcan las cosas a Dios. No, a David no le importa. Lo que Dios demanda para la vida de sus hijos, para la vida de nosotros, eso, hermanos, debe ser lo más importante en nuestras vidas. Cuando estamos tomando decisiones en el camino en el que sea que nosotros nos encontremos, debemos de considerar y preguntarnos, ¿qué opina Dios de esto? ¿Qué demanda Dios de mí en esta situación en específico? ¿Debo ver o no debo ver? ¿Debo seguir o no debo seguir? ¿Debo actuar o no debo actuar? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Esto es lo más importante que nosotros debemos estar haciendo. Y Dios demanda que seamos como Él, que vivamos en santidad y que andemos en santidad. Entonces, viendo este pasaje y viendo lo que Dios demanda de nosotros, podemos llegar a esta gran verdad, que nuestro santo Dios aborrece el pecado. Nuestro santo Dios aborrece el pecado. Este es nuestro Dios. No tiene compatibilidad con el pecado. No puede vivir con el pecado. No, Dios, nuestro santo Dios, aborrece el pecado. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, debemos alejarnos del pecado y vivir y caminar en santidad. Nosotros, sus hijos, debemos alejarnos del pecado y vivir en santidad. Y tú puedes pensar, hermano, es que esto es difícil. Sí, es difícil. Y déjame ayudarte en tu argumento. No vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. Nunca podremos cumplir el estándar de santidad y de comportamiento que Dios demanda de sus hijos. No, no podemos. Por lo tanto, nosotros debemos aferrarnos a Cristo y tener esa dependencia de Él, primeramente confiando en Él para salvación. Y una vez que nosotros hemos confiado en Jesús como el único que nos puede llevar hasta Dios, nosotros ahora debemos de tener una dependencia diaria de Él. Por eso el Evangelio, hermano, debe estar presente en tu vida todos los días, en todo momento, en toda situación en la que tú te encuentres, como Dios quiere que yo viva. Porque Dios nos ha comprado con su preciosa sangre. Y hermano, es difícil. Incluso la vida cristiana es difícil. Pero debemos de depender de Dios. Debemos de confiar en lo que Él estará haciendo en nuestra vida. Hermano, quiero aprovechar este pasaje para destacar ciertas mentiras que el cristianismo o que el cristiano ha decidido creer. Las hemos atesorado probablemente en nuestras vidas. Y seamos sinceros, al igual que David, nuestro pecado tiene consecuencias. No tratemos de engañar a Dios, porque te lo adelanto, no lo vamos a lograr. Nunca vamos a engañar a Dios. Entonces, no te creas esta mentira. La primera de ellas es que mi pecado no afecta a nadie, porque es mi pecado. O sea, me afecta a mí, pero no afecta a nadie más. Mira, te voy a hacer una lista así breve de cómo afectó el pecado de David a la vida de otras
personas que estuvieron involucradas en esta maquinaria que David echó a andar para vivir, para cumplir su propósito. Número uno, mira, el siervo al cual consultó David de quién era esta mujer, los siervos que van por la mujer de Urías, la mujer de Urías, el bebé que después tiene la mujer de Urías, Joab, Urías mismo, que termina muerto, los siervos que están espiando o siguiendo a Urías, los soldados que huyeron cuando Urías estaba en la batalla, los soldados incluso que murieron junto con Urías, el mensajero que fue ahora de Joab a Urías, y ve a saber cuántas personas más. Pero el pecado que él pensó que solo le afectaba a él terminó afectando a muchas otras personas. No seas egoísta, hermano. No pienses esta mentira y digas, mi pecado solo me afecta a mí. No, tu pecado afecta a muchas personas más. No te creas esta mentira. Otra mentira es, nadie sabrá de mi pecado. Hermano, ¿quién crees que se enteró del pecado de David? Así bajita la mano. Bajita, bajita, bajita la mano. Llevamos 2000 años leyendo esta historia. Tal vez llevamos otros 1000. Todos. Es más, hay una película de David y Betsabé. Todos saben de este pecado. Y tú aún crees, nadie se va a enterar de mi pecado. Nos creemos esa mentira. No, nadie va a saber de esto que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo en lo oculto. Me estoy cubriendo todos los flancos que pudiera descuidar y nadie se va a enterar acerca de esto. Sí, David también confió en su astucia. No confíes en tu astucia pensando que nadie sabrá de tu pecado. Yo puedo manejar mi pecado. Y esta es una declaración muy grave, porque tú haces una decisión entonces consciente de que quieres vivir con ese pecado y aparte dices, yo lo controlo. El pecado no me controla a mí, yo controlo al pecado. Fíjate cómo terminó David. No fue posible controlar esa raíz que él tenía ahí en su corazón, sino que ahora le dominó por completo en todo lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿qué te hace pensar que tú sí podrás controlar el pecado y que no el pecado te va a controlar a ti? Hermano, no seamos ingenuos en esta situación. No seamos ingenuos pensando que nosotros sí podremos tener una historia diferente a la que David tuvo. No, nuestro Dios sigue siendo el mismo y nuestro Dios sigue demandando santidad de tu parte y de mi parte. ¿Cuál es entonces la solución? La solución la encontramos en Cristo. Y hermano, quisiera terminar con dos preguntas muy sencillas para que podamos reflexionar esta tarde. ¿Qué pecado estás escondiendo en tu vida? ¿Qué raícita tú tienes ahí en tu corazón y dices, con esta no hay problema? No me va a pasar nada, no va a afectar nada. Hermano, examina por favor tu corazón. ¿Qué pecado estás escondiendo en tu vida? Y número 2, ¿tienes la disciplina de huir del pecado y correr a la cruz de Cristo en momentos de dificultad? Tenemos esa disciplina de huir del pecado, alejarnos del pecado y correr a Cristo, correr a esa fuente de santidad que nosotros podemos tener, que podamos meditar entonces en nuestro Dios, en su santidad y el rechazo que Dios tiene para el pecado y lo que demanda de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a aborrecer de la misma forma que tú aborreces el pecado. Que tengamos la convicción de que no somos para nada astutos y que no podemos engañarte a ti, Dios. Ayúdanos a que podamos confesar nuestro pecado, que podamos rendir todas las áreas de nuestra vida, lo más profundo de nuestro corazón, lo dejemos
en tus manos y que tú obres conforme sea tu voluntad. Gracias, Dios, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.